Lo de México es vergonzoso. Tras la eliminación de Ecuador, surgieron denuncias de jugadores ecuatorianos que aseguran haber recibido amenazas contra sus familiares. Confirmado que hubo amenazas por parte de un cártel de México para los jugadores ecuatorianos, incluso con datos personales y ubicaciones específicas. Si estos hechos se confirman, no solo serían una falta gravísima a la deportividad, sino también posibles delitos que deberían investigarse a fondo. La FIFA y las autoridades tendrán que esclarecer lo ocurrido. ¿Crees que la FIFA debería tomar sanciones ejemplares y expulsar a México si las denuncias se comprueban? Te leo en comentarios. ¿Narcos amenazaron a la selección de Ecuador? Un periodista argentino aseguró que 5 jugadores de la selección de Ecuador habrían recibido amenazas por parte de un supuesto cartel mexicano antes del partido frente a México en el Mundial 2026. El tema del Mundial, Lean, es bastante complicado porque parece que está confirmado que hubo amenazas por parte de un cártel de México para los jugadores ecuatorianos. Se comunicaron con 5 jugadores con datos específicos sobre familiares en Ecuador y en México. Impresionante. Esto trascendió ayer. En Ecuador no han dicho nada, ni confirmado ni desmentido. Ecuador ya se está yendo a Estados Unidos, ya sin técnico y demás. Hay que tener en cuenta una cosa, hay muchos jugadores de Ecuador que juegan en México. Ok. Y que bueno, tranquilamente pueden conocer situaciones que tienen que ver con el día a día, dónde juegan, dónde viven, dónde paran, la familia, los hijos, etcétera, etcétera. Fueron amenazados para que pierdan el otro día en el Estadio Azteca contra México. Ecuador fue un desastre, pero Según lo dicho durante un programa de radio en Argentina, las amenazas incluían información personal sobre familiares de los futbolistas tanto en Ecuador como en México. Sin embargo, no se mencionó qué organización criminal estaría detrás, ni se presentaron pruebas públicas que respalden esa versión. Hasta el momento, ni la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ni la FIFA, ni las autoridades de México o Ecuador han confirmado oficialmente que estas amenazas hayan ocurrido. Por ahora, la información corresponde únicamente a las declaraciones realizadas por el periodista argentino y no ha sido corroborada por fuentes oficiales. Tras estas declaraciones, surgieron especulaciones en redes sociales sobre si esta situación pudo influir en el rendimiento de la Tri durante el encuentro en el que quedó eliminada del torneo. ¿Cómo que obligaron a los jugadores de Ecuador a perder? En redes sociales hay varios rumores sobre el posible hecho de la derrota de Ecuador ante México y por qué se lo vio tan desdibujado. Pero hay uno loco que en realidad me voló la cabeza. Porque yo ya había escuchado el rumor de que los jugadores antes del partido habían sido advertidos de lo que les podía pasar en caso de que ganaran. Pero ahora este rumor es mucho más fuerte y polémico, porque dicen que Egas vendió el partido. Incluso un creador de contenido mostró chats en donde indica que la recompensa sería que Ecuador gane la Copa América siguiente. Pero la verdad, yo no creo mucho en esto. Es más, quiero pensar que es una loca excusa inventada por la derrota. Aunque yo sí quiero serles muy sincero, la manera en que salió a jugar Ecuador contra México fue muy extraña. Porque si analizamos los goles, fueron fallas infantiles de nuestros defensas, algo que no nos venía pasando ya por mucho tiempo. En realidad el rendimiento fue muy inusual y yo sí tengo mucho que pensar. Ahora les pregunto, ¿creen que Egas fue capaz de haber vendido este partido? ¿O que los jugadores fueron advertidos de lo que le podía pasar? ¿O simplemente fue un baño de realidad? Leo, por acá. El tema del Mundial, Lean, es bastante complicado porque parece que está confirmado que hubo amenazas por parte de un cártel de México para los jugadores ecuatorianos. Se comunicaron con 5 jugadores con datos específicos sobre familiares en Ecuador y en México. Impresionante. Esto trascendió ayer. En Ecuador no han dicho nada, ni confirmado, ni desmentido. Ecuador ya se está yendo a Estados Unidos, ya sin técnico y demás. Lamentable. Hay que tener en cuenta una cosa, hay muchos jugadores de Ecuador que juegan en México. Ok. Y que bueno, tranquilamente pueden conocer situaciones que tienen que ver con el día a día, dónde juegan, dónde viven, dónde paran, la familia, los hijos, etcétera, etcétera. Fueron amenazados para que pierdan el otro día en el Estadio Azteca contra México. Jugadores de Ecuador fueron amenazados, esto es lo que se conoce. Luego de perder con México han saltado rumores sobre supuestas amenazas a jugadores. Sin embargo, lo más cercano a información confiable es la publicación de Carlos Vera en X. Ahí dice que conoce que la familia de un jugador que vive allá sí le amenazaron, pero no adjunta evidencia. De factores desconocidos que no se vieron, aunque se expresaron en la cancha, sin desconocer que México fue superior. No quiero ir más allá porque yo también cuido mi vida y entiendo a la de los jugadores. Más allá de esto no existe información confiable. ¿Qué te parece? ¿Crees que esto puede ser verdad? A ver. Ahora resulta que Ecuador perdió por amenazas que recibieron del cartel tras la eliminación ante México en la Copa del Mundo. Y es que han comenzado a circular versiones muy delicadas que intentan explicar el bajo rendimiento del equipo ecuatoriano. Una de las declaraciones que más ruido ha generado fue la del periodista Carlos Vera, quien sugirió que algunos jugadores pudieron haber sido afectados mentalmente por presuntas amenazas, incluso mencionando que uno de ellos, que vive en México, habría sido intimidado. Sin embargo, hay que decirlo con mucho cuidado y cautela. Y responsabilidad sobre todo. Hasta este momento no existe una confirmación oficial que pruebe que esas supuestas amenazas hayan sido un factor real en el resultado del partido. Y aquí es donde nace la polémica. Porque para muchos aficionados mexicanos esto suena más a una excusa después de una derrota que a una explicación deportiva. Ecuador no perdió necesariamente por miedo, rumores o factores externos. Perdió ante un México que salió concentrado, competitivo y con hambre de avanzar, claro. Cualquier amenaza contra un jugador debe de investigarse con seriedad porque la seguridad siempre está por encima del fútbol, pero también hay que reconocer lo que pasó en la cancha. México fue superior en los momentos importantes y Ecuador no encontró respuesta futbolística. Ahora la pregunta es
¿Estamos frente a una denuncia grave que debe investigarse o ante una excusa dolorosa después de una eliminación mundialista? Porque si Ecuador hubiera ganado, pues nada hubiera pasado, ¿verdad? Pero como perdió, ¿tú qué opinas al respecto? Y te leo en los comentarios. Si esto es cierto, ya el mundial se fue al carajo. Están diciendo que los ecuatorianos fueron amenazados por un cartel de México, diciendo que amenazaron a los jugadores ecuatorianos, y se está diciendo que los mexicanos amenazaron a los jugadores ecuatorianos y que también salieron a amenazar a sus familias. Y es cierto que si te pones a ver toda la previa del partido es medio raro. Miren este video. Gonzalo, ¿qué pasó? ¿Por qué esta demora en el vestuario? ¿Qué ocurrió? El país está expectante para saber qué es lo que ha pasado. Realmente tuvimos una conversación bastante larga entre todos. Creo que las noticias saldrán en el momento indicado. Y también se está diciendo que Becasese después del partido dio una declaración diciendo que ojalá que Ener pueda dormir feliz con su familia. No sé si esto será verdad, pero si es verdad se fue todo al carajo, dejate de joder. Mexicanos le fueron a hacer ruido toda la noche. Después está todos los fuegos artificiales que le tiraron, se demoró el vuelo. Porque Ecuador tenía un viaje de 3 horas y se lo hicieron demorar hasta casi 10. Y después los amenazaron, dejate de joder, boludo. Si esto es verdad, lo de México es lamentable. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Opiniones? Marcelo Gallardo, el reemplazo de Sebastián Becasese como nuevo director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. Y es que según la información de Federación Postera, Marcelo Gallardo sería una de las opciones que tiene la Federación Ecuatoriana de Fútbol para ser el nuevo director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. Y es que tras la salida de Sebastián Becasese, se está buscando un nuevo director técnico. Evidentemente van a aparecer muchos nombres, pero Marcelo el Muñeco Gallardo, con una amplia trayectoria, creo que todos recordamos su muy buen papel con River Plate en el primer ciclo, ya quizás en este último ciclo no le fue del todo bien, pero es un entrenador bastante respetado, estaría entre una de las opciones para ser el nuevo entrenador de Ecuador. ¿Qué opinas? ¿Te parece una buena idea? ¿Crees que es un buen director técnico? ¿Será el entrenador que tanto estamos necesitando, que tanto estamos buscando? ¿Finalmente dejarán de vendernos tanto humo y podrá llegar un entrenador a trabajar y hacer brillar a esta generación? Bueno, veámoslo más adelante, pero Marcelo Gallardo es una de las opciones que tiene Ecuador para reemplazar a Becasese. Feynman confirma que jugadores de Ecuador recibieron amenazas para obligarlos a perder. El tema del mundial, lean. Un petro argentino confirma esto. Es bastante, complicado, porque parece que está confirmado que hubo amenazas por parte de un cártel de México para los jugadores ecuatorianos. Fuerte. Se comunicaron con 5 jugadores con datos específicos sobre familiares en Ecuador y en México. Impresionante. Esto trascendió ayer. En Ecuador no han dicho nada, ni confirmado, ni desmentido. Ecuador ya se está yendo de Estados Unidos, ya sin técnico y demás. Lamentable. Hay que tener en cuenta una cosa. Hay muchos jugadores de Ecuador que juegan en México. Ah, ok. Y que, bueno, tranquilamente pueden conocer situaciones que tienen que ver con el día a día, dónde juegan, dónde viven, dónde paran, la familia, los hijos, etcétera, etcétera. Fueron amenazados para que pierdan el otro día en el Estadio Azteca contra México. Ecuador fue un desastre, pero la verdad que es como pasó aquello. ¿Y saben por qué duelen tanto estas imágenes? Y duelen por Kevin Rodríguez, pero también duele por la indignación de los demás jugadores. Que Kevin Rodríguez haya sido el único que esté entre lágrimas saliendo al terminar este partido, habla de la carencia de actitud que tiene nuestra selección. Kevin Rodríguez fue de lo mejorcito, fue el asistente del gol contra Alemania, fue el que hoy tal vez metió más garra desde el momento en el que entró. Entonces indigna ver que un jugador que tal vez no la sintió tanto como otros jugadores que tal vez jugaron más tiempo, más momentos, haya salido, y el único que haya salido con ese sentimiento de que nos fuimos de un mundial, que está consciente de lo que acaba de pasar el día de hoy, que está consciente de que tal vez sí, sigue siendo aún una de las mejores generaciones de Ecuador, pero que no respondió como debe ser. Estás fuera de un mundial que prácticamente tendría que ser uno de los mejores de Ecuador y termina siendo uno de los peores. Ecuador creo que dio mejor talla en Brasil 2014, creo que dio mejor talla en el 2002, ni hablemos de la de 2006, que nadie ha podido superar esa, y que haya salido como si nada y no pasó nada habla de lo que está haciendo nuestra selección en estos momentos. Periodista revela supuestas amenazas a la Tri. El periodista argentino Eduardo Feynman aseguró que tiene información sobre supuestas amenazas realizadas a la selección ecuatoriana. Esto antes de su partido en contra de México. De acuerdo al periodista, la mafia se habría comunicado con 5 jugadores de la Tri y les habrían enviado datos específicos sobre sus familiares en Ecuador y en México. El tema del mundial, lean, es bastante, complicado, porque parece que está confirmado que hubo amenazas por parte de un cártel de México para los jugadores ecuatorianos. Se comunicaron con 5 jugadores con datos específicos sobre familiares en Ecuador y en México. Impresionante. Esto trascendió ayer. En Ecuador no han dicho nada, ni confirmado, ni desmentido. Ecuador ya se está yendo de Estados Unidos, ya sin técnico y demás. Lamentable. Hay que tener en cuenta una cosa. Hay muchos jugadores de Ecuador que juegan en México. Ah, ok. Y que, bueno, tranquilamente pueden conocer situaciones que tienen que ver con el día a día, dónde juegan, dónde viven, dónde paran, la familia, los hijos, etcétera, etcétera. Fueron amenazados para que pierdan el otro día en el Estadio Azteca contra México. Ecuador fue un desastre, pero la verdad que es como pasó aquella vez con lo que terminó con la trágica muerte de Escobar, ¿te acordás? En el 94. Claro. Y parece que los
Quieren a toda costa que México salga campeón del mundo. Y por su parte, ni la FIFA ni la Federación Ecuatoriana de Fútbol no se han pronunciado sobre las declaraciones del periodista Eduardo Feynman. Esto no puede ser posible, que amenacen por fútbol. Si México no gana hoy, Ecuador sufrirá las consecuencias. Avisados están... ¡Ecuatorianos, hijos de puta! Es lamentable que sucedan estas amenazas fuera del campo del juego. Tuvimos que perder para mantenernos a salvo. Como ecuatoriano, tengo que reconocerlo. México ganó. Fue superior de principio a fin. Ecuador estuvo lento, sin intensidad, sin velocidad, sin ánimo y por muchos momentos completamente perdido en la cancha. Pero hay algo que me preocupa muchísimo más que eso. No por la selección mexicana, sino por un grupo de supuestos hinchas. Un viaje de casi 9 horas, retrasos para llegar al estadio, poco descanso, un ambiente completamente hostil, abucheos constantes y, según se ha denunciado, amenazas contra las familias de algunos jugadores. Y quiero ser muy claro, no estoy hablando de todo México. Estoy hablando de un grupo que ustedes mismos saben quiénes son. Lo digo porque ayer publiqué un video diciendo algo muy simple, que viviéramos este partido en paz, porque la final sigue siendo un juego. Y no tienen idea la cantidad de odio, insultos y amenazas que recibí. ¿Me retracto? No, porque la Biblia dice en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Ese seguirá siendo mi mensaje. Quien amenaza, quien intimida, quien desea el mal por un partido de fútbol, dejó de entender de qué se trata el deporte. Y eso ya no es pasión, eso es violencia. Quiero hacer un llamado al pueblo mexicano. Ustedes son mucho más que esas personas. He conocido su cultura, su comida y tengo grandes amigos mexicanos que jamás actuarían así. No es justo, definitivamente no es justo que un pequeño grupo manche la imagen de todo un país. Los buenos seguimos siendo más. No normalicemos la violencia. Denunciemos a quienes hacen daño y recordemos que ningún resultado deportivo vale más que una vida. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Anota eso. Chicos, algunos jugadores de la selección de Ecuador recibieron amenazas para perder intencionalmente ante México. Esto es lamentable y no lo digo yo, lo dice el periodista argentino Eduardo Feynman. Solo véanlo. Confirmado que hubo amenazas por parte de un cártel de México para los jugadores ecuatorianos. Se comunicaron con 5 jugadores con datos específicos sobre familiares en Ecuador y en México. Impresionante. En serio, esto es lamentable, así que hermanos mexicanos, no se enojen conmigo. Yo simplemente cumplo con informar. Si esto es verdad, solo pido que se haga justicia, nada más. ¿Ustedes creen lo que dicen eso de que amenazaron a Ecuador, chat? De verdad lo pregunto, de verdad. Porque vimos la foto, o sea, los jugadores de acá, ¿ves? ¿Cómo no nos dimos cuenta? Mirá la cara que tienen todos, hermano. Es verdad que la cara no expresa seguridad, amigo. ¿Para ustedes, chat, pasó algo o simplemente jugaron mal y listo? Así han reaccionado algunos de los exfutbolistas ecuatorianos. Antonio Valencia dijo que no ponen los jugadores donde deben ponerlos, que no se puede inventar en un mundial. El Team Delgado dijo que es impresionante cómo se desperdicia una camada con la que se pueden conseguir cosas importantes. Alex Aguinaga mencionó que desde el inicio de la alineación no era la correcta, ponen una línea de 3 en el fondo con un central que no es ni lateral. Por último, Jefferson Montero le pide a Sebastián Becachese que deje de vender humo y que renuncie a la tri, que tenga un poco de dignidad. Ecuador jugó amenazado ante México. Surgieron en las últimas horas rumores de que el equipo de Ecuador jugó amenazado el partido contra México, de que grupos organizados habrían amenazado a los jugadores ecuatorianos para que jueguen a perder el partido. Se pueden ver las caras de miedo de algunos jugadores de Ecuador. Igualmente son todos rumores. Hoy el periodista Eduardo Feynman lo dijo en su programa, que tendría alguna fuente, pero bueno, no hay nada confirmado. Igual vamos a ver los 2 goles de México contra Ecuador, porque la verdad que son un poquito sospechosos. En el primer gol, Ecuador, una selección que hacía 26 partidos que no recibía 2 goles en un mismo encuentro, una defensa recontra sólida, quizás la más sólida de Sudamérica, tira todas las líneas para adelante, deja solo a Quiñones, que parte habilitado detrás de mitad de cancha y clava un golazo en el ángulo. Y en el segundo gol, Ordóñez, que estaba tranquilo en su propia defensa, va a dar un pase equivocado a Raúl Jiménez, después se resbala en su propia área. Raúl Jiménez después clava un golazo en el ángulo, pero Ecuador entró dormido y lo pagó muy caro. Igualmente, como dije al principio, no hay pruebas. Quiero que me dejes tu opinión en los comentarios a ver qué pensás sobre esta situación. ¿Cuál generación dorada? Pues hijos de la retriple puta, ¿qué han ganado? Les veo que están decepcionados, frustrados, que están completamente deprimidos. Pero si era lo que se esperaba. Y algo importante, estos futbolistas, a quienes les dicen que forman parte de la generación dorada. ¿Cuál generación dorada? Pues hijos de la retriple puta. Ni siquiera una final de Copa América han podido acceder. Estos del 2026 no superaron a los del 2006. Se quedaron en 16avos de final, clasificando terceros. Mientras que hace 20 años nuestros seleccionados clasificaron segundos y se ubicaron en octavos de final. A mí me decepcionó mucho Ecuador, básicamente porque en este mundial se había dedicado a jugar bien y a generar. ¿Ya? El gran problema, la definición. No cabe duda que a lo largo de este mundial el ítem pendiente era el hacer goles. ¿Ya? Comenzó con Costa de Marfil, hizo 45 minutos muy buenos, bajó en el segundo tiempo y lo terminó perdiendo. Dominó los 90 minutos con Curazao, no pudo definir y terminó empatando. Estaba contra las cuerdas contra Alemania, le terminan saliendo los 2 goles y termina clasificando. Yo pensé que ya se había sacado esa presión de que no convertía, pero vuelve a caer en lo mismo. Y lo que me desagradó de Ecuador en el encuentro con México fue precisamente de que no generó lo que generó en el primer tiempo con Costa de Marfil, lo que generó los 90 minutos con Curazao y lo que generó durante todo el partido con Alemania. No vi al mismo Ecuador cuando tenía el balón.
vio un Ecuador que abusó mucho del pelotazo, que le costó mucho volver a recuperar el balón, que sufrió mucho el partido, que estaba muy perdido la línea defensiva a mitad de cancha, Ordóñez regalando balones, un Moisés Caicedo que definitivamente no estuvo a la altura en este Mundial, y lo dije incluso en la victoria con Alemania. Entonces, varios pecados de este equipo que encabeza de Cassese, que no le logró nunca encontrar la mano a esta generación dorada del fútbol ecuatoriano, y yo creo que a los hinchas les va a costar perdonar no solo al técnico, sino que también a algunos de los futbolistas que definitivamente no estuvieron a la altura. Ayer jugamos como una selección amateur, ayer parecíamos ni Cabo Verde, pues maestro, ni Cabo Verde parecíamos ayer. Cabo Verde tenía más sangre en la cara que nosotros. ¿Ya? Entonces, ese es otro problema que yo no quiero faltarles el respeto, señores jugadores, ni a la camada de futbolistas, ni a nuestro país, pero repitamos esto 10.000 veces. Ecuador no es potencia. No somos potencia. Es la realidad. No es la somos. realidad. Es no la realidad. Lo somos. Fue lo que pasó. Fue lo que pasó en este mundial. No somos, ya. Porque fue no una somos vergüenza. animadores, no somos candidatos de absolutamente. ¿Cómo rayos vamos a ser candidatos si no tenemos un solo trofeo como selección nacional? ¿Candidatos de qué? ¿De qué? ¿De qué somos candidatos? Siempre nos pasa lo mismo. Con Argentina, ¿qué decíamos? Casi Ecuador. Lo pusimos en aprietos a Messi. ¿Y qué nos ponemos una medalla y lo pusimos aprietos a Messi? No sirve, acá no sirve. Feynman confirma que jugadores de Ecuador recibieron amenazas para obligarlos a perder. El tema del Mundial, lean... Un Petro argentino confirma esto. Es bastante, complicado, porque parece que está confirmado que hubo amenazas por parte de un cártel de México para los jugadores ecuatorianos. Fuerte. Se comunicaron con 5 jugadores con datos específicos sobre familiares en Ecuador y en México. Impresionante. Esto trascendió ayer. En Ecuador no han dicho nada, ni confirmado, ni desmentido. Ecuador ya se está yendo a Estados Unidos, ya sin técnico y demás. Lamentable. Hay que tener en cuenta una cosa. Hay muchos jugadores de Ecuador que juegan en México. Ah, ok. Y que, bueno, tranquilamente pueden conocer situaciones que tienen que ver con el día a día, donde juegan, donde viven, donde paran, la familia, los hijos, etcétera, etcétera. Fueron amenazados para que pierdan el otro día en el Estadio Azteca contra México. Ecuador fue un desastre, pero la verdad que es como pasó aquello. Para ustedes, chat, aplaudan si creen que es verdad, alarma si creen que es humo. Nunca más en su vida vuelvan a llamar a estos jugadores como generación dorada. Sin tanta pose de cosas, que pelo pintado, de zapatos los últimos modelos, grandes relojes, gafas. Miren dónde jugaban, lo más lejos que estaban en el Aston Villa. Y ahí Antonio Valencia en el Recreativo de Huelva. Después la mayoría jugaban en el campeonato ecuatoriano. Tú sabes que no puedes ponerte la mano en la boca para darle a un rival. Y después de eso todos sabíamos que te iban a sacar roja. Ahora este de aquí, Moisés Caicedo. Quería centrar, cabecear, dar pase, ser arquero, ser defensa, volante, delantero, técnico, asistente, de todo. Cogió la pelota las 10.000 veces que quiso centrar y todas la mandó pasar. Y ojalá que no haya salido con los llantitos, que vende humo, ya basta de lo mismo, por favor. Terminó el partido con Curazao 0-0. Se metió al camerino, se pegó su baño, se vistió, se perfumó, se puso su elfo de $800, su reloj de alta gama y su gafa. Déjate de tanto humo y de tantas voces. Han pasado 20 años y este seguirá siendo la mejor selección que tuvo Ecuador en un mundial. Y una vez más saquen eso de la cabeza, que estos tres son los grandes jugadores que tiene Ecuador. No, en el Chelsea, en el París, en el Arsenal se rajan la cabeza, se la parten literalmente porque ganan millonadas. Pero claro, como aquí en Ecuador no le pagan mucho, ellos no sienten la camiseta. Ellos sienten amor al dinero y nada más, las cosas como son. Me lloverán 1000 mensajes en contra mío, pero no me interesa. Es lo que son, amor al billete y nada más. Ecuador fue amenazado por carteles mexicanos. Hay muchos jugadores de Ecuador que juegan en México. Ya sabemos que México es un narcoestado. Hasta el momento, la Federación Ecuatoriana de Fútbol no se ha pronunciado. Mi libro, señores, Invertir en Bitcoin y Esclavitud, lo puedes conseguir en mi perfil y también mi mentoría premium. ¿Tú qué opinas? Déjalo en los comentarios. ¿Cuál fue el verdadero Ecuador? ¿El equipo que hizo historia derrotando a Alemania, una de las mayores potencias del fútbol mundial, o el que apenas unos días después fue ampliamente superado por México, sin capacidad de reacción, sin fútbol y, lo más preocupante, sin personalidad? Porque ambas selecciones vistieron la misma camiseta, tuvieron el mismo entrenador, los mismos futbolistas, el mismo sueño, y sin embargo parecían dos equipos completamente distintos. Esa es la gran incógnita que deja este mundial. No basta con decir que la altura influyó, no alcanza con señalar que el mítico Estadio Azteca imponía respeto. Mucho menos sirve refugiarse en el ruido de 80.000 aficionados mexicanos empujando de las tribunas. Todo eso forma parte del fútbol de alta competencia. Las grandes selecciones nunca eligen dónde jugar, aprenden a competir donde les toca. Y el Ecuador había demostrado que podía hacerlo. Lo hizo frente a Alemania, jugó con autoridad, con disciplina, con valentía, con inteligencia. Aquella tarde la Tri no ganó por accidente, ganó porque fue mejor. Por eso resulta tan difícil explicar lo ocurrido frente a México. No se perdió únicamente un partido, se perdió la identidad futbolística.
Desapareció la presión, se desordenó la defensa, el mediocampo dejó de controlar el ritmo, los delanteros prácticamente no inquietaron al rival. Y cuando una selección pierde todas esas virtudes al mismo tiempo, la explicación no puede reducirse a una sola causa. México fue superior. Y reconocerlo no disminuye los méritos de Ecuador durante el torneo. Simplemente obliga a hacerse las preguntas correctas. Aseguran que Ecuador perdió contra México porque fueron amenazados por el cartel. Luego de la eliminación de la Copa del Mundo ante México, las versiones que surgen desde Ecuador son impactantes, porque el seleccionado habría recibido amenazas del crimen organizado. Tal cual. El periodista Carlos Vera reveló: hay factores que se irán detectando con el tiempo y jugaron en la mente de los jugadores para que jueguen así. Eligieron preservar su vida. ¿Fue la mafia? Yo sé que a uno de ellos que vive en México, sí. Los demás, no sé. Pero solo así puedo explicar el desgano. Hubo factores desconocidos que se expresaron en el campo. No quiero ir más allá porque quiero cuidar mi vida, aseguró este periodista. De hecho, se han difundido cosas como, por ejemplo, esto. Atentos. A toda la gente de Ecuador que anda en México, por su seguridad les recomendamos que si mañana Ecuador elimina a México del Mundial, en cuanto termine el partido los invitamos a que salgan del país. Es por su bien. Y a todo aquel que quisiera celebrar el triunfo en las calles de México, les recomendamos no hacerlo, ya que puede tener graves consecuencias para ustedes. Uf. A todo ecuatoriano que veamos después de las 10 de la noche celebrando, les vamos a dar un levantón. Y aparece esto, ¿no? Para que ustedes dimensionen, esta es la firma de los del Mencho, que falleció, recordemos, lo desvivió según el gobierno de México, según en un operativo en conjunto con los Estados Unidos en febrero de este año, y se armó todo un escándalo en Jalisco. ¿Lo recuerdan? Bueno, es el mismo grupo. Los narcos habrían amenazado a la familia de jugadores ecuatorianos, según información que salió a la luz tras la eliminación de Ecuador ante México. Y es que después del partido, el periodista ecuatoriano Carlos Vera reveló una versión bastante delicada. Aseguró que hubo factores externos y habló de una supuesta amenaza contra la familia de un jugador ecuatoriano que vive en México. Está confirmado que hubo amenazas por parte de un cártel de México para los jugadores ecuatorianos. Se comunicaron con 5 jugadores con datos específicos sobre familiares en Ecuador y en México. Y es que imaginemos por un momento la situación. Algunos futbolistas ecuatorianos militan en clubes mexicanos y ahí tienen a sus familias viviendo. Sabiendo el nivel de influencia y control que los carteles ejercen en algunas zonas del país, una amenaza de este tipo podría afectar psicológicamente a cualquier persona antes de disputar un partido tan importante. Dime qué opinas en los comentarios. ¿Por qué no hubo, digo yo, un entrenador ecuatoriano al lado de los últimos cuerpos técnicos que trabajaron, como Félix Sánchez Vaz, en su momento Gustavo Alfaro? Ahora, ¿por qué no le dan una oportunidad a un entrenador ecuatoriano, un Alex Aguinaga, un Antonio Valencia, digo de recorrido, Edison Méndez, que se haya formado al lado del cuerpo técnico de selecciones y que hoy quizás pudo haber asimilado con preparación y trabajo, pudo haber dado una continuidad al trabajo? La reacción del jugador, en este caso de la selección ecuatoriana, da mucho que pensar, sinceramente. Ustedes vieron las caras que ponían los jugadores cuando cantaron el himno nacional, cuando se bajaron del bus ya al estadio Azteca. Pongamos, cuando cantaron el himno, vieron la cara de Moisés Caicedo, tragando saliva como que del miedo. William Pacho, su cara, Preciado, su cara, y varios jugadores, cara de como que si algo los intimidara. Y no me vengan a decir que fue el Estadio Azteca, porque son jugadores profesionales y todas las semanas vienen con esa presión, ¿no? William Pacho en Francia, lleno total, Pierre Hincapié en Inglaterra, John Yeboah en Italia, Gonzalo Plata en Brasil, y muchos más, ¿no? O sea, eso creo que no sería el factor, pero no quiero pensar mal, pero algo, hasta a mí, yo estando acá en el país, yo veía Chuta y decía, pero ¿qué pasa con los jugadores ecuatorianos? No corren, no mostraron esa energía mostraron contra Alemania, porque mira, empezamos perdiendo con Alemania y se mostró y se vio una actitud de los jugadores ecuatorianos en ese partido, pero tú dices, chuta, así deberían jugar todos los partidos, y venías con la energía total, y para mostrar esta actitud allá en el Estadio Azteca, nadie me quita la cabeza, nadie, o sea, es algo raro, sinceramente, no sé ustedes qué piensen. Ya está bien, ganó México, felicidades a los chinches mexicanos, enhorabuena por la clasificación. Pero a esta camiseta no dejaremos de ser ecuatorianos por esto. Hay que seguir apoyando a nuestra selección, pero también los directivos que están en los altos mandos, que se dejen de cosas, porque esta selección se respeta y al pueblo ecuatoriano se lo debe respetar. Y pues vamos a hablar de otro video, pues de las acontecimientos que sucedieron en el estadio contra los hinchas ecuatorianos, que también es devastable. Sinceramente también es devastable, no puede estar a la categoría de un mundial de esta manera así. ¿Tú qué piensas? Te leo en los comentarios. Y bueno, para los que pedían video, pues ahí está, ¿no?
Yo siempre he sido defensor de Moisés Caicedo porque me parece que es un jugador top en el Chelsea. Sí, que lo de Moisés ahorita. En Ecuador no ha rendido nada de lo que se espera. Y ya no da pena Moisés verlo llorar, porque ya no da pena. O sea, ya es un adulto, es un hombre maduro que se ha desarrollado muy bien en el Chelsea, que insisto, en el Chelsea es un jugador top. Que si yo lo quiero para el Madrid, lo quiero para el Madrid. Pero en Ecuador no rinde, y es la verdad, no ha rendido en estos últimos campeonatos mundiales, Copa América. Y yo decía, si es que Moisés no está rindiendo, ¿quién lo puede sustituir? Daniel Castillo, pienso yo. Sí. Y no vio ni un minuto de Daniel Castillo. Y me sorprende porque yo decía, bueno, puede ser ese recambio de Moisés cuando Moisés no esté bien o esté cansado, darle esa oportunidad a Daniel Castillo. No jugó ni un minuto, ni él, ni Anthony Valencia, ni Arévalo. Jugó Yamar Medina, que yo lo decíamos antes del programa. No sé cómo se tiene que sentir Pervis sabiendo que está en una liga top y que quizás no está en su mejor nivel, pero tiene la experiencia y tiene la madurez para poder jugar este clase de partidos. Y después entra Páez, que esa creo que fue la cerecita del pastel para Becachese, que ya, me largo, pero dejo haciendo un poco de cagadas. Yo no sé si a los jugadores de Ecuador los amenazaron antes del partido, pero estoy seguro que si ganaban, los desvivían. Los desvivían a ellos y los desvivían a los hinchas ecuatorianos que estaban en el partido. Así que saben que gracias a Dios que Ecuador perdió. No estamos para perder el tiempo ni la vida en tonteros. Vamos asumiendo la eliminación de la selección ecuatoriana de fútbol. Lamentablemente el equipo tricolor ni siquiera pudo competir en el Azteca. El partido México lo superó de principio a fin. El 2-0 tranquilamente pudo haber sido aún más distante en cuanto a la diferencia de goles. Después uno se pregunta, responsables de esta eliminación. El técnico que ya dejó su cargo y que finalizó contrato y no es más el entrenador de la selección ecuatoriana, pero también los jugadores. Hay muchos que no estuvieron a la altura. Uno piensa en el referente, en el holograma que tiene este equipo, que es Moisés Caicedo, que la verdad no pudo levantar un buen centro. El último semestre de Moisés Caicedo en el Chelsea es el fiel reflejo de una Copa del Mundo para el olvido. Después lo de Piero Hincapié con el pensamiento en otro lado, la famosa ley de Vinicius, se termina yendo expulsado. Una lástima el último baile de Egner Valencia, porque en el Mundial no logró ser nuestro goleador, nuestro referente, nuestro capitán. Y después se terminó el ciclo de Hernán Galíndez. Yo quiero aplaudir a Hernán, porque la verdad es que cuando le tocó ponerse el buzo de nuestro país, que es el suyo, siempre estuvo a la altura. Nos hemos quedado afuera. ¿Hay responsabilidades también a nivel dirigencial? Evidentemente sí. Vamos a estar a la expectativa del balance, del análisis, de lo que pueda llegar a contestar o a proyectarse en cuanto a su discurso Francisco Egas, la cúpula de la Federación Ecuatoriana, sobre el tema estadístico que fue positivo de Becachese con 3 partidos apenas que perdió, pero después del funcionamiento. Y algo que sí nos queda a los ecuatorianos es que nunca logró penetrar en la idiosincrasia del pueblo, meterse en el corazón del hincha ecuatoriano. Estamos dejando México un país hermoso que lamentablemente por algunos muy pocos terminan pagando todos en la percepción de cuál fue el trato al equipo nacional, y también algunos colegas periodistas. Desde Xochimilco, con la Universidad Internacional SEG, el mejor lugar para el mejor momento de tu vida, vamos cerrando esta aventura que nos llevó hasta los 16avos de final. El sueño de jugar octavos nuevamente queda en la interrogante de cuándo llegará el día. Han pasado 20 años de aquel partido en Stuttgart frente a la selección de Inglaterra en Alemania 2006. Por ahora, esta generación está en deuda. Los empiezo a leer en los comentarios. Gracias a la UISEG por permitirnos estar en esta aventura. Gente, se está diciendo que a Ecuador, a los jugadores de la selección ecuatoriana de fútbol, llegaron a amenazarlos para que pierdan el partido contra México. A ver, para los mexicanos, que se ofenden por todo, no estoy diciendo que esto sea verdad, estoy simplemente informando lo que sale en internet. Según lo que dice la teoría, es que a Ecuador, a 5 jugadores de Ecuador en específico, el cartel de México amenazó, el crimen organizado en México amenazó a 5 jugadores de la selección ecuatoriana para que perdieran el partido, ya que quieren hacer a toda costa que México quede campeón del mundo. Ener Valencia y Pedro Vite, que son los que viven en México y juegan en México, amenazaron con hacer daño a sus familias y a los otros jugadores con acabar con sus carreras futbolísticas. Miren, yo como ecuatoriano lo que pensaba al inicio es que la Federación Ecuatoriana de Fútbol estaba haciendo una cortina de humo para que no se vayan en contra de ellos y no pidan la renuncia o el despido del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Pero vi videos, el día del partido se sentía algo raro. Se sentía algo raro, algo tenso. El ambiente fue raro desde el inicio, desde que Ecuador se trasladó desde Estados Unidos a México. El vuelo no duró 3 horas, duró 9 horas. Entonces, en el día del partido retrasaron el partido 1 hora. Y justamente se dice, porque ahí fue cuando estaban hablando los jugadores del qué iban a hacer. De que unos no querían aceptar el hecho de perder, pero lógico, tenían que tomar una decisión. Y a ver, Moisés Caicedo, para mí venía siendo un mundial muy malo para el nivel que él tiene como jugador. Pero el partido contra México se le notó nervioso, con mucho miedo. Algo raro pasaba con los jugadores. Con Pedro Bitterman, que venía siendo el mejor jugador de Ecuador del mundial, contra México no corría un balón. Le quitaron los balones parados a él y Moisés Caicedo cobró todos los balones. Los tiraron afuera. Moisés Caicedo no dio un centro bueno. Pacho, que para mí es el mejor central del mundo, jugó mal. Se lo veía con miedo, hermano. O sea, ¿qué quieres que te diga?
No estoy diciendo que las amenazas fueran de verdad y que todo lo que está diciendo sea verdad, pero algo raro pasó con la selección ecuatoriana de fútbol. Mi conclusión de todo esto. Ecuador quedó eliminada del Mundial. Ya está hecho, ya pasó, hay que aceptarlo y hay que mirar para adentro y tratar de mejorar desde adentro. Ecuador tiene que tratar de mejorar para el siguiente Mundial, mirar para adelante, tomar decisiones correctas y aceptar que este partido México jugó mejor. Que por qué los jugadores mostraron un rendimiento tan malo siendo jugadores de élite, no sé.